Hola amigos, existen profecías específicas sobre tiempos exactos que debían cumplirse en la humanidad. Estos tiempos han acontecido de manera exacta y algunas otras profecías todavía esperan su culminación. Te invito a solicitar el curso de Daniel que habla sobre el libro de la Biblia del mismo nombre en el cual podrás conocer estas trascendentales profecías para la humanidad. Esperamos que junto al pastor Joel Sandoval disfrutes de un nuevo tema de la gran serie, El Santuario. Bienvenidos a Tiempo de Paz. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles y compartir juntos la palabra de Dios en este tiempo de paz que queremos pasar junto con nuestro Señor Jesús. Pero también queremos hacerlo a través de su palabra. Es por eso que en este momento que nos disponemos a abrir las Santas Escrituras, queremos orar a Dios para que sea Él que nos pueda conducir y que podamos tomar aquellos mensajes de Dios y atesorarlos en nuestros corazones. Por lo tanto, te ruego que podamos orar a Dios en esta hora para que Él nos bendiga, para que Él esté presente desde este lugar, también donde quiera que tú puedas estar. Querido Dios y Padre, te damos muchas gracias porque podemos estar junto a nuestros amigos, por los cuales pedimos, Señor, una gran bendición, que tú les acompañes, que tú, Señor, prosperes sus vidas. Y especialmente, Señor, porque ellos están anhelando al estar junto a nosotros un tiempo de paz, están anhelando, Señor, también un tiempo de amor. Estamos anhelando, Señor, tu presencia en nuestras vidas, tu compañía, para que tú nos hables, Señor, y podamos tomar los caminos correctos que tú deseas que podamos, Señor, vivir. Bendícenos, acompáñanos. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Durante estos capítulos hemos estado viendo diferentes sacrificios, diferentes ofrendas que eran ofrecidas en el santuario terrenal, pero especialmente me quiero detener y solamente mencionar a modo de recapitulación del capítulo anterior cuando vimos la ceremonia anual del Día de la Expiación, en donde el sumo sacerdote debía ofrecer un sacrificio, un holocausto por sí mismo, por su expiación, perdón de sus pecados y de su casa, de su familia. Pero luego eran tomados esos dos machos cabríos, donde uno representaba o era escogido para Dios, para Jehová, y otro para Azazel. Ese sacrificio de Jehová esta vez no llevaba o no se hacía la imposición de las manos, porque era necesario que la sangre representara la sangre de Cristo Jesús, el cual no cometió pecado, pero sí cargó los pecados de Dios, los pecados del ser humano delante de Dios, quiero decir. Por lo tanto, para que pudiera haber una limpieza en el santuario terrenal, la sangre no debía contener esos pecados. Y era sacrificado ese animal, el macho cabrío de Jehová, y el sumo sacerdote, por una vez en el año, debía entrar al lugar santísimo para oficiar, para ministrar delante del propiciatorio, y es decir, delante de la misma presencia de Dios. Después se tomaba el macho cabrío de Azazel, eran transferidos los pecados del pueblo, los pecados que habían manchado y contaminado el santuario, y era llevado hacia las afueras de la ciudad o del campamento para ser extraviado voluntariamente en el desierto, para ser abandonado en el desierto, donde este macho cabrío moría simbólicamente cargando, llevando los pecados del pueblo. El resultado era una actitud de reverencia, de humillación, de solemnidad, de gratitud a Dios por el perdón obtenido, por la purificación del santuario, pero también del pueblo. Por lo tanto, esta ceremonia tiene muchos significados y hemos designado algunos capítulos de esta serie del santuario solamente para enfocarnos en los significados y los propósitos que tenía el día de la expiación del santuario antiguo y que tiene mucho, pero mucha implicancia en nuestros días el día de hoy. Por lo tanto, al comprender rápidamente, y no es tan necesario saber detalladamente todo, pero al ver estos elementos que recapitulamos y que vimos especialmente en el programa anterior, nos vamos a poder dar cuenta de muchas cosas que están ocurriendo en el santuario celestial el día de hoy, o al menos en el tiempo que nos toca vivir.
Nuevamente les invito al libro de Levíticos capítulo 16, donde encontramos y vamos a ver el día de hoy 3 propósitos que tenía el día de la expiación. 3 objetivos que Dios buscaba concretar con el pueblo o en el pueblo y que sin duda alguna también tiene que ver con los objetivos que tiene el Señor para el día de la expiación o para esa ceremonia aplicándose a la realidad celestial que sería el ministerio de Cristo en el santuario celestial. 3 propósitos. El primero de ellos, o les voy a mencionar, vamos a hablar de los 3, dice purificación final del pueblo. Segundo, Dios juzgaba a Israel. Y tercero era la vindicación de Dios y de su santuario. ¿Recuerdas cuáles son las 3? 3 propósitos que tenía en la antigüedad el día de la expiación. Primero, la purificación final del pueblo, donde también estaba la purificación también, por supuesto, del santuario. Primer concepto es la purificación. Segundo, Dios deseaba juzgar a Israel. Había un juicio. Y tercero dice vindicación de Dios y de su santuario. Purificación, juicio y vindicación de la persona de Dios y también de su santuario. Vamos a ver entonces cada uno de ellos y extraer aquellos principios que nos llevan a tomar decisiones para el tiempo que estamos viviendo tú y yo. La purificación final del pueblo y del santuario era el objetivo también por el cual se realizaba esta ceremonia que mencionábamos al comienzo y que profundizamos el capítulo anterior. El santuario debía ser purificado, dice el versículo 16 del capítulo 16 de Levítico, producto de las impurezas y los pecados del pueblo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el tabernáculo de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Es decir, está hablando de rebelión, está hablando de pecados, y para cada uno de esos actos habían ofrendas estipuladas para que durante el año aquella persona que había cometido un pecado pudiera obtener el perdón y la restauración de su vida. Y simbólicamente esos pecados eran transferidos al animal y a través de la sangre que daban en el altar, que daban en el velo, que daban en el santuario. La sangre está hablando de un registro tangible del pecado del pueblo dentro del santuario. Ese concepto es clave para posteriormente hablar acerca del juicio, porque un juicio requiere también de registros, pero estamos hablando de la necesidad y el deber de purificar el santuario, porque estaba contaminándose con los pecados del pueblo a través de la sangre de los animales, de las ofrendas, por la culpa, por los delitos y por los pecados. Los rituales del día de la expiación purificaban el santuario y los altares. El pueblo se veía beneficiado. Fíjense que en el versículo 33 dice lo siguiente. Estamos en Levítico 16. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, y también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. El día de la expiación era el día de la purificación, no solamente hablando genéricamente del santuario, sino que se especifica por el altar, por sus muebles debían ser purificados. Pero luego dice también los sacerdotes, y aquí viene lo maravilloso, que todo el pueblo se veía beneficiado. Por lo tanto, hablábamos de esa actitud de solemnidad, de reverencia, porque el beneficio del día del Yom Kippur era para todos aquellos que previamente habían confiado en aquellos sacrificios como en la mañana, en la tarde, el sacrificio continuo o los holocaustos que estaban reflejando a Cristo Jesús. Nuevamente repito, el día de la expiación
El día de la purificación era la confirmación del perdón que habían obtenido previamente con los otros sacrificios y holocaustos. Yo había sido perdonado, pero mi pecado aún continuaba manchando y contaminando el santuario, pero ya era perdonado. Por lo tanto, igual participaba porque ahora había una purificación, una limpieza de esos pecados. Se renovaba y se ratificaba el perdón que Dios estaba aún dispuesto a dar a su pueblo. Qué maravilloso, qué lindo ver cómo Dios está aquí dispuesto a perdonar, y el pueblo tenía que estar dispuesto en gratitud a aceptar y en solemnidad el perdón que Dios tenía y esa limpieza para cada uno de ellos. Pero dijimos que el segundo propósito que tenía el día de la expiación era que Dios necesitaba juzgar a Israel. El hecho de que el sumo sacerdote estuviese ministrando el día de la expiación dentro del lugar santísimo, delante del propiciatorio. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos del arca de la propiciación o el arca del pacto, dentro de ella estaba la ley de Dios. Y aquí se conjugan varios elementos importantes. Ya dijimos que era necesario, el primer elemento, purificar el santuario. ¿Purificarlo de qué? De los pecados que habían sido transferidos producto de la sangre de los sacrificios. Entonces tenemos que hay un registro tangible de los pecados. Y el parámetro, ¿cómo sabemos que un acto es pecado? Porque está la ley de Dios presente. Yo no puedo saber cuando llego a un país diferente al mío si estoy cometiendo un pecado si ignoro las leyes. Yo tengo que tener el conocimiento de las leyes de ese país para poder saber si estoy o no infringiendo alguna ley de ese país. De la misma manera, todo el pueblo sabía, y porque desde el arca era proclamada la ley de Dios. Por lo tanto, el pueblo sabía cuando cometía los pecados y cuando necesitaba del perdón de los pecados. La ley nos muestra la necesidad del perdón. La ley me muestra que estoy quebrantando el pacto con Dios y que necesito restaurar mi vida con Dios. Por lo tanto, desde el arca, la ley muestra el pecado al pueblo de Dios, y el pueblo, motivado por el Espíritu Santo, llevaba una ofrenda por el perdón de sus pecados, volvía a casa perdonado, pero los pecados seguían registrados y contaminando el santuario. Por lo tanto, aquí tenemos todos los elementos necesarios para el día del juicio. Está el registro de los pecados, pero también está la santa ley de Dios. Por lo tanto, el día de la expiación, Dios tomaba también la figura de juez. Dios tomaba esta forma, esta funcionalidad para poder juzgar a todo su pueblo. En el arca, Jesús o Dios, Cristo, era Rey, Salvador, Perdonador, pero también está la figura o la función divina de un juez. Es así, por ejemplo, como es Dios quien en el día de la expiación vindica al justo a través del juicio. Es a través del juicio que Dios ratifica lo que los adoradores habían hecho previamente o durante los 360 días que habían antecedido al día de la expiación. Por ejemplo, el Salmo 26, versículo 1 y 2, refleja esto de parte de Dios. El salmista dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. El acto de juzgar está ocupando la palabra el salmista de examinar. Es decir, el día de la expiación era el día de un juicio en donde Dios examinaba si el pueblo había hecho lo que Dios había estipulado, y nosotros estudiamos los capítulos anteriores.
ofrendas por el pecado, ofrendas de expiación, ofrendas de purificación, en donde Dios ratificaba que si el pueblo había seguido las instrucciones divinas, entonces ahora el día del perdón, el día de la salvación, podía ser una realidad en el pueblo. Podía haber purificación. Es decir, el juicio no era condenatorio, sino que el juicio era un juicio de salvación, era un juicio de perdón. Era un día en donde Dios escudriñaba y examinaba los corazones, donde Dios examinaba si aquellos actos estaban de acuerdo con lo que estaba la fe prefigurando, una confianza, actos que eran de fe y confianza en Cristo Jesús. Porque recuerden que siempre hemos estado diciendo que la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús, y era lo que todo el pueblo estaba haciendo. No era que eran salvos por hacer cosas en el santuario, sino que lo hacían porque creían que por medio de la fe, Cristo Jesús, el Mesías, cumpliría, y ciertamente cumplió, todo lo estipulado por Dios en el Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 23, versículo 27, encontramos que el día de la expiación era un día de santa convocación, donde el pueblo debía humillarse. De la misma manera, el mismo capítulo, pero el verso 29 dice que Dios evaluaba si habían dependido de su poder purificador y de su gracia perdonadora. Él examinaba el corazón para ver si había esa humillación, ese reconocimiento de la dependencia de Dios para poder ser salvos. Los que no se afligían, y como el día de la expiación ocurría en un día sábado ceremonial, y los que no reposaban en el Señor eran encontrados culpables y ya no podrían ser parte del pueblo y eran cortados. Eso aparece en el capítulo 23 de Levíticos, el versículo 30. Y dice, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Era un día solemne, era un día de juicio, donde el juicio tiene dos sentencias, inocente o culpable. El culpable de no haber confiado en los méritos de Cristo Jesús, del Cordero. Aquel culpable que no había buscado el perdón, entonces era cortado del pueblo. Pero la sentencia favorable era el perdón y la ratificación, la limpieza, la purificación y, por qué no decir, la ratificación de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y por último, el día de la expiación era el momento de la vindicación de Dios y de su santuario. El día de la expiación, proclamaba que la santidad y el pecado, la pureza y la impureza no tenían nada que ver. Ese era el día de los contrastes. Está el pecado, pero está la pureza de Dios. Pero de alguna manera Dios está diciendo no puede convivir. Es necesario que hay que purificar el pecado porque no puede convivir con los santos. Pero de alguna manera hay un grado de tolerancia. Esto es realmente interesante porque la vindicación de Dios y del santuario está diciendo que el santuario es un lugar santo, los nombres santo, santísimo, la presencia de Dios, la santidad de Dios. Pero aún así estaban allí contaminando los pecados. Hay una cierta tolerancia. Es decir, Dios dice, yo amo al pecador, pero no tolero el pecado. Pero el pecado, aunque haya hecho separación de nosotros, no nos impide que a través de Cristo Jesús nosotros podamos restaurar la relación con el Padre Celestial. Estaban en la presencia de Dios temporalmente como una señal de que Dios preserva a los que aman. Ahí estaba el sumo sacerdote siendo pecador, aunque haya hecho un holocausto por sus pecados, aunque se haya limpiado, se haya lavado esa mañana antes de entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo, seguía siendo en esencia un hombre pecador. Y aquí se combina esa actitud de amor de Dios, de preservarle la vida a alguien pecador porque lo ama. Dios elimina el pecado en el día de la expiación, pero a la vez al pecador le está diciendo, yo te preservo la vida porque te amo, siendo que el pecado debiera causar la muerte y la extinción de todos mis hijos. Dios devolvía el pecado, a la impureza, a su verdadera fuente y origen. Simbólicamente, a través de Azazel, el pecado era
clasificado en aquel que lo originó. Muchas veces nosotros podemos estar pasando por algún problema, alguna dificultad y nos preguntamos de dónde es el origen de los problemas y dificultades. De alguna enfermedad que probablemente podamos estar padeciendo o algún ser querido. Querido amigo, nunca el pecado, nunca la maldad, nunca el dolor ni la muerte provinieron ni provienen de Dios. Y el día del Yom Kippur era para vindicar el nombre de Dios. Él tomaba el pecado del pueblo, Él tomaba el pecado del santuario y a través de ese macho cabrío, emisario de Azazel, decía, esto no es nuestro, esto no corresponde a mi persona santa y divina, sino que corresponde, y próximos capítulos vamos a ver a qué reflejaba el emisario de Azazel y eso de apartarse y estar cargando esos pecados fuera de la ciudad o fuera del campamento. Por lo tanto, el día de la expiación es un día donde se proclamaba la soberanía de Dios y la supremacía de la santidad de Dios por sobre el pecado y por sobre el enemigo de Dios. Soberanía de Dios y la santidad de Dios por sobre el pecado. La purificación diaria que se hacía durante el año era complementaria con la expiación que se hacía una vez al año. 3 propósitos que el día de la expiación tenía. 3 propósitos que hablan del amor de Dios para con sus hijos. Purificar el templo o el santuario, purificar al pueblo de sus pecados, perdonar sus pecados, juzgar, pero un juicio no condenatorio, sino que para todos aquellos que confían en Cristo Jesús. En el pasado, todos aquellos que habían confiado en los sacrificios por medio de la fe, que habían depositado su fe en Jesús, que lo habían aceptado como la solución para el pecado, como la fuente de la salvación y la vida eterna, entonces todos aquellos pueblos de Israel eran invitados a un juicio de Dios para poder ratificar esa salvación y esa fe que el pueblo había confiado. Y por último, era para vindicar de que Dios es santo y a pesar de ser santo y no tener nada que ver con el pecado, Dios toleraba o preservaba la vida de su pueblo por la simple razón de que amaba con todo su corazón al pueblo de Dios. Lo mismo ocurre para nosotros hoy en día. Dios te ama tanto que desea el perdón de tus pecados. Dios está tan dispuesto que si tú aceptas a Cristo Jesús, Él te invita a un juicio, pero es un juicio donde Él va a examinar nuestro corazón, donde Él va a ver las intenciones de nuestra vida, nuestro corazón, para que podamos ser salvos en Cristo Jesús. Y por último, para que a través de tu vida se pueda decir que Dios es el soberano de tu vida, de mi vida, y que no hay nadie más santo. La santidad de Jehová, la santidad de Dios, también está en tu vida, en tu corazón y también en mi vida. Querido Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de estos 3 propósitos del día de la expiación, del pasado, nos damos cuenta, Señor, tu amor por tu pueblo, tu amor por tus hijos, tu amor por cada uno de nuestros amigos que ha estado en sintonía. Bendícenos, Señor. Gracias por el perdón de los pecados. Gracias por el juicio. Y próximamente vamos a ver cuándo ocurre ese juicio, un juicio de salvación para todos aquellos que confían en Cristo Jesús. Y gracias porque tú eres el único Dios santo, el único Dios capaz de reivindicar su nombre y permitir que nosotros podamos vivir también en santidad. Te damos gracias y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que te ayude a conocer más del infinito amor y misericordia de Dios. Hoy tenemos un material exclusivo para ti. Se trata de la revista de Daniel, una guía de estudio que te ayudará a entender las profecías del tiempo del fin y a prepararte para los últimos eventos de la historia. Puedes obtenerla gratuitamente llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue en nuestra sintonía. Somos Nuevo Tiempo, canal de esperanza.
entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo.